Hola, con esta inmunopíldora comenzamos un nuevo tema, la generación de la diversidad, cómo se consiguen que haya tantos linfocitos T y linfocitos B diferentes. Os recuerdo que tenemos una necesidad de por lo menos defendernos de 10 a la 11 patógenos diferentes. Así que hoy vamos a empezar estudiando cuál es la diversidad potencial. Pero lo primero es que tenemos que resolver un gran enigma, el genoma humano, que sabéis que se está estudiando y que en breve se conocerá su secuencia completa y que varía de persona en persona. Está en el orden de unos 25.000 genes los que contienen todos nuestros cromosomas. Y acabo de deciros que necesitamos unas 10 a la 11 inmunoglobulinas distintas y 10 a la 11 receptores de la célula T diferentes. Entonces, ¿cómo se incluyen 10 a la 11 diferentes genes para 10 a la 11 diferentes proteínas en un genoma que solo tiene 25.000? Pues este es el gran problema. Y este gran problema es el que vamos a intentar resolver hoy, cómo encaja esta diferencia. Bien, para que entendáis un poco cómo se organizan estos genes de estas proteínas tan importantes para el sistema inmune, vamos a poner un par de ejemplos que me van a servir para ilustrar exactamente lo que vamos a hacer. En este primer ejemplo, lo que veis es un sorteo que en España hace la Organización de Ciegos todos los días y en el que va en un bombo saliendo las bolitas. Decenas de millar ya salió, ahora salen las unidades de millar, a continuación salen las centenas, finalmente saldrán por último las decenas y las unidades. Pero en definitiva lo que conseguimos son 5 bolitas que forman un número que se sortea, esta es la última, conseguimos un número de 5 cifras, es decir, 100.000 variantes posibles. Y pensad en el número de bolitas que hemos empleado, 5 bombos, cada uno con 10. Por lo tanto, que hemos utilizado 50 bolitas. Bien, alternativamente, también en España tenemos todos los años lo que se llama la Lotería de Navidad, el 22 de diciembre, y todo el mundo compra esta lotería porque es el premio más grande. Pero fijaros el sistema de sorteo, un bombo grande con las bolitas, un bombo pequeño con los premios. Es decir, necesitamos un total de 100.000 bolitas en ese bombo grande. Esta es la gran diferencia entre los dos tipos de sorteo. Pues el sistema inmune va a hacer una cosa similar con las inmunoglobulinas. En vez de tener las 10 a la 11 variantes separadas cada una en un gen, va a fragmentar su gen en trocitos que se combinen de modo que con pocos trocitos podamos tener un número de genes suficiente. Vamos a verlo. Tenemos las cadenas pesadas en el cromosoma 14, las cadenas ligeras en los cromosomas 2 y 22, los genes que codifican para estas proteínas. Y los genes se han fragmentado en trozos. El primer grupo de trozos son los genes o fragmentos o segmentos variables. Y se utiliza la letra V, que viene del inglés variable. En las cadenas pesadas, además, tenemos un segundo bombo, digámoslo así, con este ejemplo que estamos usando, con los segmentos D de diversity, que también nos vale en español diversidad. Tenemos 30 fragmentos de diversidad en las cadenas pesadas. Luego tenemos, tanto en pesadas como en ligeras, los segmentos o fragmentos J, que viene del inglés joining, de unión, y tenemos en las cadenas pesadas 6, como veis, y en las cadenas ligeras en capa tenemos 5 y en lambda tenemos 3, lo que pasa que están separados, no están agrupados en una misma región como pasaba hasta el momento. Por último, tenemos los segmentos o fragmentos que codifican para las porciones constantes, tanto de la cadena pesada. Hay 9 isotipos y subclases, por lo tanto hay 9 genes constantes. Y luego tenemos un único segmento para la cadena kappa y 3 segmentos para la cadena lambda, que solo probablemente uno de ellos sea funcional. En cualquier caso, como veis, en lambda hay una pequeña variación y hay como 3 tándem, JC, JC, JC. Pero tenemos 3 segmentos J y 3 segmentos C. Veis que en la tabla hay un error, son 3.
con esta distribución de genes, ¿qué variabilidad de inmunoglobulina se puede conseguir? Esa es la gran pregunta. Pues vamos a calcularlo. Empezamos por las cadenas pesadas. 50 segmentos variables al azar combinados con 30 segmentos D, que al azar se combinen con 6 segmentos J. El segmento constante no cuenta en la multiplicación porque no toca el antígeno, no está en la zona de variabilidad. Por lo tanto, hay 9000 cadenas pesadas diferentes. Con las cadenas ligeras, lo mismo, 40 segmentos variables por 5 de unión nos dan 200. 30 segmentos variables por 3 de unión por 3 constantes, os recuerdo que aquí hay un error, nos dan 270. La suma de estos dos tipos de cadenas ligeras, 200 y 270, serían 470, pero vamos a redondear a 500 a nuestro favor. De modo que si cada cadena pesada con cada cadena ligera se uniera al azar, tendríamos 500 por 9000, aproximadamente 4,5 millones de inmunoglobulinas. Como veis, es un número muy alto, pero todavía insuficiente. Así que tendremos que ver cómo se amplifica esto, pero lo veremos en píldoras posteriores. Vamos a ver cómo sucede este sorteo, esta combinación de segmentos. Empezamos con las cadenas ligeras, un segmento V con un segmento J que están separados en el cromosoma 2, por ejemplo, si estamos hablando de capa, van a pasar a estar correlativos. Este proceso es único de linfocitos T y linfocitos B, se llama recombinación somática. Aquí lo veis, un segmento V y un segmento J pasan a estar correlativos en el cromosoma 2. Luego este gen se transcribirá a ARN y este ARN se procesará. Lo que queda muy claro es que la unión V con J va a construir un exón que va a codificar para el dominio variable de la proteína. Por supuesto, hay un exón para el dominio constante de la proteína, en color verde en este dibujo. Las cadenas pesadas es un poquito más complejo. Primero, un segmento D o fragmento D con un fragmento J, al azar, se van a combinar y se van a unir en el cromosoma 14, como veis aquí. Un segmento D y uno J al azar se han unido. Hay una segunda recombinación somática para coger un segmento D y esta combinación un segmento V con la combinación de J se van a unir y van a formar esta unión de un segmento V, uno D y uno J. Este DNA se transcribirá a RNA mensajero y este RNA mensajero se procesará y además tiene dos procesados, una inmunoglobulina, según que vaya a ser de membrana o que vaya a ser soluble, como ya habéis visto. Lo importante es que esta unión V-DJ, que no existía en el cromosoma 14 inicial, va a codificar para el dominio variable de la inmunoglobulina, tanto si es de membrana como si es soluble. Hemos visto la diversidad necesaria de inmunoglobulinas y del TCR, cuál es la potencial de las inmunoglobulinas con su segmentación en fragmentos VDJ, qué tipos de fragmentos tienen, que acabo de decirlos, VDJ, cómo es la estructura de los cromosomas 2 y 22, donde están los genes de las cadenas ligeras, y cómo es la estructura del cromosoma 14, donde están los genes de la cadena pesada. Mi reto es que contestes las siguientes preguntas. ¿Cuál es el gran dilema que hay que resolver entre el número de genes del genoma y la necesidad de proteínas del sistema inmune que reconocen antígeno, inmunoglobulinas y TCR? ¿Cuántos fragmentos de genes hay en las cadenas ligeras y cuántos hay en las cadenas pesadas? ¿En qué cromosomas se localizan los genes de pesadas y de ligeras? ¿Cómo se construyen los dominios variables de las cadenas pesadas de inmunoglobulina? Lo mismo para las ligeras, cómo se construyen estos dominios variables en las ligeras. Y por último, la diversidad que se consigue con este mecanismo de recombinación somática en el que interviene el azar, ¿es suficiente? Ya sabes que hasta que no contestes todas estas preguntas te recomiendo no pasar a la píldora siguiente, pero si ya las sabes, adelante. Hasta la próxima.